Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Bienvenidos a este devocional del día 1 de agosto del año 2021. En este día estaremos siguiendo nuestro devocional en el libro de Filemón y vamos a estudiar los versículos 1 hasta el 14. Espero que el día de hoy todos ustedes se encuentren bien, que hayan tenido una bonita semana y que podamos disfrutar juntos el, el día. Eh, Gracias por acompañarnos hoy. Repito, domingo 1 de agosto del año 2021. Bien, el devocional, como decíamos, estaremos fundándolo en Filemón capítulo 1, en el único capítulo que tiene el libro, los versículos 1 al 14. Y si les parece, vamos a iniciar este devocional con una oración. Les invito para que nos acompañen. Padre bendito, te doy gracias porque nos das este día, nos permites estar reunidos temprano esta mañana, este domingo, y queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes, nos dirijas en la meditación de tu palabra de este día. Gracias por permitirnos iniciar el día pensando en ti y reflexionando en tu palabra. Gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Ya tenemos algunas personas aquí conectadas en el chat. Gracias, Patti. Tenemos a Silvia, Roberto Mota, la marchanta de Puebla. Qué bueno que está con nosotros también. Jackie Cortés, Gerardo Arellano, gracias. Hermana Tobilla, González Tobilla, eh, Pat Paz y Puentes, Xochitl Maldonado, Joaquín Cortés. Bueno, son ya algunas, algunas personas que nos están acompañando. Pues como les decía, vamos a dar principio hoy a nuestro tiempo devocional en Filemón capítulo 1. Quizá usted alguna ocasión eh, haya tenido que tratar algún asunto delicado con alguna persona, que haya tenido que resolver algún problema con alguien. Sabemos que este tipo de situaciones son de las más complicadas que hay. Eh, Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos que pedir un favor fuerte a alguien sabiendo que podría ocasionarle un perjuicio. Bueno, la verdad es que el trato de los problemas entre creyentes es de lo más complicado que hay. La carta de Filemón nos da un excelente ejemplo de algunos principios que podríamos nosotros seguir cuando tratamos con este tipo de situaciones. Permítanme empezar dándoles algunas generalidades acerca de esta pequeña carta. Como ustedes se dan cuenta, es de las más pequeñas cartas que hay en el Nuevo Testamento. Estuve contando las palabras y realmente en la traducción Reina Valera tiene un total de 400 palabras. El texto griego tiene 382 palabras. Saben que siempre en las traducciones nos extendemos un poquito. Cuando una palabra tenemos que traducirlas con dos. Por eso es que en Reina Valera nos lleva a 400 palabras. Muy, muy breve la carta en sí, pero no tan breve como las cartas de Juan, la segunda y la tercera de Juan. La segunda de Juan, que es la más pequeña, tiene 300 palabras y la tercera de Juan tiene 309 palabras. Así que nos encontramos con uno de los libros más pequeños que hay en la Biblia, ¿no? En la Reina Valera, repito, solamente 400 palabras en su traducción.
Y obviamente, pues este dato nos lleva a pensar un poco, ¿no? Que había ocasiones en que los apóstoles pues no se extendían de una manera muy amplia en asuntos personales. Cuando eran asuntos de doctrina, ahí sí, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, las cartas de Romanos, que es una carta bastante amplia, Hebreos, que también es muy grande, Apocalipsis no se diga, ¿verdad? Sin embargo, cuando eran asuntos personales, las cartas eran muy breves, muy dirigidas al punto. Entonces, la pregunta también que nos levanta la carta es ¿quién era este Filemón? ¿A quién se refería? Bueno, al revisar un poquito los datos que encontramos en esta carta de Pablo, nos damos cuenta de que por los hechos de tener el hecho de tener esclavos, pues indicaba que Filemón era una persona que tenía recursos económicos. No era una persona pobre, su riqueza era amplia, puesto que podría incluso tener suficiente para comprar esclavos y ser servido por ellos. Eh, por lo tanto, ¿verdad? Estamos hablando de una persona rica para su tiempo. Él vivía en la ciudad de Colosas, y en su casa precisamente es en donde la iglesia se reunía. Esto nos habla algo acerca del corazón de Filemón y vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces era una persona rica, era una persona que abría las puertas para que en su casa se reuniera la iglesia. Ustedes saben que recibir gente cotidianamente pues siempre se convierte en una problemática. He estado en algunas iglesias que empiezan precisamente de esta manera, ¿no? Reuniéndose en la casa de algún creyente que presta su cochera, que presta su sala, y de veras que esto se hace pesado. Bueno, eso nos habla entonces del gran corazón que tenía Filemón. Algunos sugieren que en alguna forma parece ser que Filemón tenía algún cargo dentro de la iglesia ahí en Colosas, en donde vivía, ¿verdad? Y que también por eso él abría las puertas de su casa para la iglesia. De acuerdo con el versículo 19 de la carta, encontramos que Filemón había recibido al Señor Jesucristo a través de la predicación de Pablo, aunque se ignora con certeza cómo y cuándo pudo haber sucedido esto, ¿verdad? Así que tenemos a un personaje muy particular. Eh, También otra pregunta que nos levanta la carta es ¿por qué Pablo escribió esta carta? Bueno, Pablo le escribió en primer lugar cuando estuvo prisionero en Roma. Eso sucedió en los años 61 al 63. Por esto, esta ha sido una de las famosas cartas que se ha sido llamada cartas desde la prisión. Está acompañando la carta primera de Timoteo, ¿verdad? Que es una carta muy especial y parece ser también que fue escrita desde la prisión. Entonces son una característica también de esta carta. ¿Por qué escribió Pablo desde la prisión a Filemón? Bueno, en la carta en sí es una intercesión, o sea, es una petición que Pablo le hacía a Filemón eh, a causa de un esclavo que Filemón había tenido. Este esclavo se llamaba Onésimo. Según leemos en la carta, por alguna razón, en alguna forma, Onésimo, como esclavo, había huido de la autoridad de Filemón, de la casa de Filemón. Y al huir, Onésimo había robado algo de Filemón. Así que tenemos a un criado que le roba a su amo y que huye. Sabemos que esto era gravemente penalizado por las autoridades romanas de aquel entonces y era penalizado con la muerte. Así que Onésimo era una persona que tenía sobre su cabeza una sentencia de muerte. Por alguna extraña razón, por la providencia divina,
Onésimo llegó a la ciudad de Roma y de alguna manera él se encontró con Pablo. No sabemos, y nadie no puede afirmarlo, si Onésimo fue a buscar a Pablo a la prisión o si algunos de los compañeros de Pablo lo encontraron en la calle y lo llevaron a la casa donde Pablo estaba prisionero. El detalle es que por este dato, por esta situación tan especial, Onésimo se encontró con Pablo, Pablo le habló del Señor Jesucristo y se convirtió. En el tiempo en que estuvo allí en Roma, pues Onésimo estuvo sirviendo entonces a Pablo ahora en la prisión. De alguna manera hacía cosas para él, pero para Pablo esto siempre fue una carga de conciencia. Él sabía lo que había pasado y sabía que tenía que hacer algo. Y lo que tenía que hacer era regresar a Onésimo con Filemón, sabiendo que al hacer esto, obviamente, Filemón podría ser llevado a la muerte por haber huido y haber robado a su amo. Este era el dilema cristiano con el que Pablo chocó con Onésimo, pero él sabía lo que tenía que hacer y sabía que lo que tenía que hacer era regresarlo con su amo. Es por esto que en este dilema moral Pablo le escribe a Filemón para pedirle que lo recibiera. Y dentro de esta petición, obviamente, aunque Pablo no lo señala de manera directa, venía el hecho de que Filemón le perdonara a Onésimo esta falta. Incluso Pablo le pide que aquellas cosas o aquel dinero que había robado Onésimo a Filemón, que lo pusiera a cuenta de Pablo y que tan pronto Pablo saliera de la cárcel y llegara nuevamente a Colosas, Pablo le pagaría la deuda de Onésimo. Entonces la carta lleva precisamente esta tendencia, ¿no? El hecho de arreglar un asunto que era doloroso. Doloroso para Filemón porque le habían robado y el esclavo se había ido con el hurto, y de Pablo al saber que uno de los creyentes que habían llegado al Señor a través de él tenía que resolver el problema con su amo, pero que esto le podría provocar la muerte. Ustedes podrían notar entonces que esta es una situación algo complicado. Por esto es que Pablo escribe esta carta y la escribe con esa idea. Permítanme leerles un poquito de la carta, no lo voy a leer toda, pero sí la parte donde precisamente Pablo hace esa petición. Voy a empezar desde el versículo 4. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tener tu consentimiento, para que tu favor no fuese como una necesidad, sino voluntario. Ahí vemos la petición de Pablo.
¿Qué cosas podemos nosotros observar, ¿no? ¿O qué cosas podemos aprender de esta situación? Bueno, cuando leemos la carta observamos, ¿no?, que la carta revela un carácter muy claro del apóstol Pablo. En primer lugar, algo que se menciona en la carta es esa preocupación de la salvación por los perdidos. Eh, Pablo lo mostró cuando habló con Onésimo y se preocupó primeramente por su bienestar espiritual. Recuerden, lo espiritual siempre viene primero, lo material viene después. Entonces, primeramente Pablo estaba preocupado por la salvación de Onésimo y por eso le habló del Evangelio. Pero también se preocupó por lo que iba a pasar después con Onésimo. Entonces, el Evangelio, fíjense hermanos, no solamente es una fe que nos permite o que nos lleva a pensar en los asuntos nada más espirituales. Como creyentes nosotros tenemos también que entrar en ocasiones a lo que son los terrenos económicos o también a lo que son las situaciones de carácter económica, y de alguna manera nosotros tenemos que movernos. Pero ¿sobre qué principios es que nos vamos a mover? Pablo nos da una gran lección, ¿verdad? Adelante va lo espiritual y las cosas materiales, las cosas sociales, ¿verdad? Deben de ir ligados a ello, no se deben de oponer en ningún momento. Entonces, Pablo nos da esta gran lección. Dice, te ruego por Onésimo, ¿no? Pero también muestra su alto aprecio por la justicia, pero también por la gran confianza que tenía en lo que Dios había hecho en Filemón. Entonces, Pablo estaba lleno precisamente de toda esta visión. El Evangelio viene no solamente a solucionar nuestras situaciones espirituales, sino también debe llegarnos a solucionar nuestros problemas morales. Y eso es lo que estaba tratando de hacer Pablo con Filemón. Pero también la carta revela otras cosas. Revela también cómo hay un carácter que se debe de ir desarrollando. Un carácter cristiano que debe de ir manifestado en dos valores importantes. Y esto lo vemos en la vida de Filemón. Pablo le dice a Filemón, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo, y pone dos cosas importantes aquí, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Cuáles eran las características de Filemón? Pues eran estas dos palabras, estos dos términos, fe y amor. Fe y amor, tanto para con el Señor Jesucristo como para con los creyentes. Aquí la pregunta es si a lo que refería Pablo es que Filemón tenía fe en el Señor Jesús y amaba a los santos, ¿sí? Y yo pienso que no tanto es por allí. Si estoy equivocado, perdónenme, pero yo pienso que Filemón tenía tanto fe y amor para el Señor Jesucristo, así como amaba y tenía fe en los creyentes. Fíjense que esto es algo sumamente complicado en nuestro tiempo. Hemos escuchado muchas ocasiones, ¿verdad?, de que nosotros tenemos mucha fe en el Señor, pero no podemos confiar en la gente que nos rodea. Filemón no era así. Era una persona que amaba y tenía su fe puesta en el Señor Jesucristo, pero una persona que también amaba y confiaba en las personas que le rodeaban, especialmente en los creyentes, ¿sí? Y esto fue suficiente para que el testimonio de Filemón llegara a todas partes. Dice Pablo que él escuchaba de estas dos cosas por todas partes, y por eso Pablo daba gracias por Filemón. Eso es lo primero que encontramos. Además de esto, también nos damos cuenta de que Filemón era una persona
a todas luces confiable y genuino. Dice Pablo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Noten aquí, Pablo está hablando de cómo amaba a los hermanos. Dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, Filemón tenía también fe en los hermanos, los podía consolar sabiendo que algo especial sucedía en ellos y que Dios estaba trabajando en ellos. La fe en las personas, hermanos, no depende necesariamente en la respuesta de las personas. Depende básicamente en lo que Dios está haciendo en las personas. Cuando uno ve la obra de Dios desarrollándose en los creyentes, uno puede decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo por este hermano. Podemos seguir confiando en él y seguir confiando en que tú vas a trabajar en él. Es bonito cómo Filemón se envolvía precisamente con su amor y su fe hacia los hermanos, y llevaba a Filemón a ser una persona confiable pero también genuina. ¿Sí? Filemón no representaba otra cosa que no fuera él. Era una persona genuina, como alguien comentaba, ¿verdad? Que era de una sola pieza, era transparente. Y por eso Pablo se atrevió a escribirle de esta manera a Filemón. Pero también nos dice en la carta que Filemón era un creyente comprensible. ¿Sí? Dice, Pablo le escribe diciendo, yo quisiera retenerle conmigo, hablando de Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente. Pablo le escribe diciéndole, mira mi hermano Filemón, yo sé que tú comprendes, ¿sí? Y así como estás viendo que Dios está trabajando en personas, desarrollándolos, yo te pido que comprendas también a Onésimo, ¿sí? Cuando él te robó, fue una persona que no conocía al Señor Jesucristo. Ahora ya lo conoce. Y he visto avance en su vida en estos días que ha estado conmigo sirviéndome. Y yo quisiera que siguiera conmigo. Y que siguiera conmigo para que me sirviera en lugar tuyo. Pero no lo voy a hacer. Lo voy a enviar a ti y yo quiero que tú seas comprensible con él. Y así Pablo entonces envía a Onésimo. Como decíamos en un principio, la carta nos da pauta para pensar bien en qué cosas debemos hacer cuando nosotros tenemos que tratar problemas con, con la gente. Bueno, permítanme puntualizarles algunas cosas aquí. En primer lugar, debemos de saber de qué estamos hablando, cuál es el problema. Y para Pablo, cuando quiso solucionar el problema de Filemón con Onésimo, él tenía bastante claro el problema. Onésimo le había robado, ¿sí? También estaba muy claro el problema de Onésimo. Onésimo merecía morir. ¿Cómo podrían solucionar este problema? Además de esto, tenía Pablo la carga y sabía cuál era su problema. Si enviaba a Onésimo, Pablo iba a ser el culpable de la muerte de un creyente. Para poder solucionar un problema, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es conocer las aristas completas del problema. Cómo le afecta a uno, cómo le afecta al otro, ¿sí? Cómo nos afecta a nosotros. Eso es lo primero. La segunda cosa que observamos aquí es que debemos estar plenamente convencidos de la fe de la persona con que estamos hablando, ¿sí? Y debemos nosotros, como en el caso de Filemón, ¿sí?, reconocer lo que la persona es.
Muchas ocasiones cuando resolvemos problemas, a veces nos enfrascamos en discusiones y llegamos a desacreditar a la otra persona y nos olvidamos que también es un hermano en el Señor. Y por eso los problemas se hacen más grandes. Pablo no hizo esto con Filemón, lo reconoció como lo que era. Reconoció los derechos que Filemón tenía. Reconoció la pérdida de Filemón. Reconoció también la obra de Cristo en la vida de Filemón. Pero no solamente hay esto. Hay una apelación muy interesante aquí en Pablo. Y la apelación tiene que ver a la obra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos o qué queremos cuando solucionamos un problema? Pues queremos que la obra de Dios continúe y continúe en ti, en mí y en medio del problema y que Dios se refleje en la solución del problema. Es por esto que Pablo se dirige a Filemón, ¿verdad? Diciéndole, no quise hacer nada sin tu consentimiento, tú tienes el derecho, ¿verdad? Tú tienes la voluntad de hacer lo que quieres. Yo me pongo delante de ti suplicándote que no detengas la obra del Señor. Deja que el Señor siga trabajando en la vida de Onésimo. Es interesante, hermanos, que estas lecciones que encontramos en la carta de Filemón, ¿verdad? Hay muchas otras más, pero yo quisiera dejarlo aquí. Cuando nosotros tratamos con la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros como creyentes? Bueno, debería de ver en nosotros lo mismo que vieron en Filemón: amor y fe por el Señor Jesucristo y por los hermanos. Ojalá que esa sea la característica que nos identifica con todos, ¿verdad? Que nos vean como a Filemón, un creyente a todas luces confiables, un creyente de una fe constante día tras día, que se va preocupando por aprender más del Señor para que su conocimiento sea un conocimiento eficaz y su vida también sea eficaz. Que en nosotros se vea también a un creyente comprensible. ¿Sí? Cuando estas características se ven, hermanos, creo que los problemas pueden tener un cauce. Quizá no sea la solución que uno pone, pero Dios puede abrir las puertas para soluciones claras y directas de los diferentes problemas. Repito, ¿qué fue, cómo solucionó Pablo, cómo trató de solucionar Pablo el problema? Preocupándose primeramente por los asuntos espirituales, pero también por los problemas sociales, económicos, en el caso de Onésimo. Además de esto, se puso abajo de Filemón, hablándole con amor, no demandándole, no exigiéndole, sino suplicándole, porque este problema se solucionara. Así que, hermanos, yo quiero dejarles a ustedes estos pensamientos de la carta de Filemón y esperando que el Señor les guíe y nos ayude a todos nosotros a ir pensando bien cuando nosotros tengamos algún tipo de dificultad. ¿Cómo podemos solucionar un problema? Hablando con amor, siendo conscientes de cuál es en realidad el problema y no hacer un gran problemón de algo que no es. ¿Se han fijado que eso nos pasa? Empezamos con un problema y de pronto nos vamos a otro. Seamos claros, ¿cuál es el problema que tengo que solucionar? Hablemoslo con amor, pero hablemoslo también pensando en el derecho que la otra persona tiene. Y si la otra persona nos dice no puedo hacerlo, de acuerdo, ¿verdad? Sigamos adelante en nuestra parte de ese problema, en lo que nosotros tenemos que hacer en él.
Pues espero que estos, hermanos, sea de ayuda para nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos ahora, ¿verdad? No se olviden que dentro de un momento, a las 11, bueno, ahorita ya empezó el primer servicio, ¿verdad? Los que no han ido, ¿verdad? Pero a las 11 tendremos nuestro servicio y será la transmisión en vivo y después a la 1 de la tarde también. Pues esperamos en vernos muy pronto, hermanos. Síganse cuidando y que Dios eh, les siga bendiciendo a todos ustedes. Que Dios les guarde y que tengan un excelente día el día de hoy. Bendiciones.